Muchas gracias, señor secretario. Procedemos entonces a la presentación de la proposición no de ley. Tiene la palabra, en nombre de los proponentes, la procuradora doña Leila Vanessa García Macarrón, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Traemos esta iniciativa porque nos parece muy importante en relación a la necesidad de atajar de alguna manera la realización de servicios relativos a competencias que no son propias de los ayuntamientos. En realidad, lo que venimos a denunciar es un auténtico acto de dejación de funciones, el cortejo deliberado al empobrecimiento institucional y a la desigualdad entre territorios. Me refiero a la sistemática transferencia de obligaciones, servicios públicos, infraestructuras o atención social, entre otras, que la Junta de Castilla y León atribuye o consiente que recaigan sobre los ayuntamientos, incluso cuando esas competencias no les corresponden. Y lo que es todavía más intolerable, deja que los consistorios sufraguen con sus escasos recursos unas aportaciones que debería asumir la Administración autonómica, añadiendo cargas que para muchos municipios, particularmente los de la provincia de Soria, resultan insoportables. Por eso lo que pedimos hoy no es otra cosa que el cumplimiento de la legalidad y ejecución de las competencias que cada Administración tiene atribuidas. Por eso las Cortes deben instar a la Junta de Castilla y León a proponer una revisión de estas ayudas y subvenciones que desde la Junta se destinan a ofrecer a los vecinos servicios en competencias que no son propias de los ayuntamientos, para aumentar sus aportaciones y, paralelamente, minorar o eliminar las aportaciones municipales en esos casos. Esta proposición se fundamenta, como todos ustedes bien saben, en municipios vacíos, en municipios que se quedan despoblados. Nace de la constatación de desequilibrios flagrantes, de la urgencia de que los ciudadanos de provincias como Soria o León, por ejemplo, tengan los mismos derechos, los mismos servicios, no porque lo diga una ley, que también, sino porque lo garantice una administración activa y responsable, hecho que no sucede a día de hoy. En Soria, aunque la Junta destine cantidades a inversiones sostenibles dirigidas a infraestructuras y equipamientos municipales mínimos a través del Fondo de Cooperación Económica Local General o el Fondo de Participación en los Impuestos Propios, lo cierto es que los consistorios tienen que asumir servicios que no son de su competencia, ya sea porque la Junta los externaliza, pero no los financia correctamente, o ya sea porque la dejadez legal se permite vacíos competenciales o se imponen cargas sin corresponsabilidad financiera. Incluso cuando las subvenciones existen, se exigen aportaciones municipales, cofinanciaciones, garantías administrativas, medios humanos. Estas son exigencias que para un ayuntamiento de 200 habitantes, con pocos ingresos propios, con población envejecida y riesgo de despoblación, suponen un obstáculo gigante. Este desequilibrio no es anecdótico. De hecho, Soria es paradigma de lo que se supone el abandono administrativo, y así nos encontramos a día de hoy. Montes y limpieza adecuada, servicios de bomberos deficitarios o ausentes, infraestructuras básicas que dependen en gran medida de que los ayuntamientos consigan subvenciones, cuando no directamente de subsidios mínimos. Que los vecinos de un pequeño municipio de la provincia paguen tasas municipales altas o vean limitados o suprimidos servicios básicos por no poder asumir costes estructurales que corresponden a la Junta es, en definitiva, una situación indignante y vergonzosa. Porque la realidad es que hay normas, principios constitucionales, estatutarios, de buen gobierno, que se están incumpliendo o retorciendo. La Constitución española establece principios de lealtad institucional, de solidaridad entre territorios, de participación equilibrada, de igualdad ante las cargas públicas. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León es meridianamente claro al atribuir a la comunidad autónoma, en su artículo 73, la competencia para legislar y ejecutar todo lo relativo a la enseñanza, en todos sus niveles, grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo que establece la normativa estatal. Es decir, la responsabilidad en materia educativa no admite equívocos, recae sobre la Junta. Del mismo modo, el artículo 70.10 fija como competencia exclusiva de Castilla y León la asistencia social, los servicios sociales y el desarrollo comunitario. Sin embargo, pese a esta exclusividad, la realidad es bien distinta. Muchos municipios se ven obligados a sufragar parte de estos servicios con sus exiguos presupuestos. Así, conceptos como el mantenimiento de comedores sociales, la dotación de equipamiento o el sostenimiento de residencias municipales absorben porcentajes de sus cuentas anuales, un esfuerzo financiero desproporcionado.
El artículo 74 del Estatuto tampoco deja resquicio a la duda en materia de sanidad. La comunidad autónoma ostenta su competencia exclusiva, incluyendo la organización, el funcionamiento y la gestión de todas las instituciones sanitarias públicas dentro del territorio. Y pese a esta atribución tan categórica, son también los ayuntamientos quienes, en muchos casos, destinan parte de sus ingresos a cubrir gastos de consultorios locales, un ámbito que no debería recaer sobre sus hombros. Todo ello nos remite, como ya dijimos en la exposición de motivos de esta iniciativa, al marco normativo estatal, la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de bases del régimen local. Esta norma establece que las entidades locales únicamente podrán asumir competencias que no sean propias ni delegadas siempre que ello no comprometa la sostenibilidad financiera de su hacienda, ni se produzca un solapamiento con otras administraciones. Una exigencia que en la práctica queda vulnerada de manera cotidiana, puesto que los municipios acaban asumiendo competencias impropias que desbordan sus capacidades financieras y organizativas. Además, los ayuntamientos tienen competencias propias establecidas por la ley y tienen derecho no solo a recibir las obligaciones legales que les correspondan, sino a que les doten de medios suficientes para cumplirlas. No puede darse la paradoja de que servicios que, según la ley autonómica, dependen de la Junta, sean prestados por los municipios, pero financiados por ellos. Eso no es municipalismo, es externalización sin responsabilidad y descarga administrativa. Además, el principio de suficiencia financiera de las entidades locales, contemplado en las mencionadas normas, exige que tengan recursos para cumplir con las competencias que les corresponden legítimamente, no para asumir competencias ajenas impuestas de facto. Por tanto, la Junta está obligada, desde estos principios, a garantizar que si hay servicios que los ayuntamientos ofrecen fuera de su competencia formal, estos se subvencionen, se financien, se acompañen de corresponsabilidad de la Administración regional. Podría exponerles algunos ejemplos. En materia de bomberos y emergencias, existen muchas localidades pequeñas que dependen de servicios de extinción o emergencia que no están dotados por la Junta en condiciones estructurales. Cuando se produce un incendio forestal, como los devastadores incendios de este año, los ayuntamientos y diputaciones han tenido que asumir parte de la actuación, la coordinación, los costes de evacuar caminos, de contratar brigadas auxiliares. En León, la Diputación ya ha reclamado cofinanciación del Servicio Provincial de Bomberos ante la Junta, denunciando que la Junta no asume su responsabilidad total. En Soria este problema se agrava a municipios sin parque propio, sin recursos, con voluntarios, con infraestructuras antiguas, con accesos complicados. Cuando la emergencia llega, no pueden esperar que el municipio aporte lo que la Junta no ha previsto. Otro ejemplo, la recogida de residuos y limpieza viaria. Según noticia del periódico Soria Noticias de 8 de abril de este año, en Valladolid, la Junta ha financiado recientemente camiones de recogida de residuos en casi un 90%, reconociendo que los grandes municipios asumen servicios de gran demanda. En palabras del consejero de Presidencia, el señor González Gago, abro comillas, en la Junta de Castilla y León somos conscientes de que estos municipios asumen una gran responsabilidad en la gestión diaria de servicios fundamentales para la vida en miles de vecinos. Dichos municipios tienen necesidades especiales derivadas de su tamaño, su capacidad de atracción y su función vertebradora del territorio. Por eso, desde la Consejería de Presidencia, garantizamos una financiación justa y estable que les permita seguir desarrollando su labor con eficacia. Cierro comillas. Sin embargo, estos reconocimientos tardíos no alivian los municipios más pequeños, donde los costes por habitante son mucho más elevados, donde la escala no permite economías y donde la Junta muchas veces exige cofinanciaciones imposibles o ni acude. Como ven, existe un problema y, además, el modelo actual de ayudas, subvenciones y cooperación local tiene defectos estructurales. Los municipios deben estar pendientes de los plazos, del cumplimiento de requisitos burocráticos, certificaciones, informes, justificaciones, lo que exige personal, capacidad técnica, experiencia. Y muchos municipios no tienen esa capacidad, lo que limita su acceso, con lo que la desigualdad aumenta. En muchas ocasiones, además, la exigencia de aportaciones municipales en muchas ayudas obliga a los ayuntamientos a aportar porcentajes que son altos respecto a su presupuesto ordinario, cuando
Cuando los costes son imprevisibles o los servicios obligatorios para los ciudadanos ya los ofrecen. No pueden depender de subvenciones que exigen cofinanciación. Se necesita compromiso claro y estable de financiación autonómica. Por no hablar de que la Junta a menudo se lava las manos diciendo que no es competencia municipal, pero tampoco asume completamente lo que sí es suyo. Esto deja en el limbo que el ciudadano es el que lo sufre. Servicios deficientes, retrasos o directamente abandono. Y, en resumen, por todo lo anterior, Soraya propone esta iniciativa. Una revisión integral de las ayudas y subvenciones que desde la Junta se destinan a ofrecer a los vecinos servicios en competencias que no son propias de los ayuntamientos, con dos objetivos fundamentales: aumentar la aportación autonómica de aquellos servicios que estén siendo prestados por ayuntamientos sin corresponsabilidad financiera suficiente de la Junta, y minorar o eliminar la obligación de aportación municipal en los casos anteriores, de modo que los municipios no tengan que cargar financieramente con un servicio que no es su responsabilidad formal. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señora García Macarrón, volvemos hoy aquí con el asunto principal de la disfunción de esta comunidad que nadie ha querido resolver. Y no es otro que el minifundismo municipal de esta comunidad. 3.000 municipios que, como usted muy bien ha dicho, son incapaces de asumir sus competencias. Les repito que son sus competencias: seguridad ciudadana, ordenación del tráfico, protección civil, transporte público, mercados, ferias, alumbrado, agua, limpieza. Municipios que tienen 30 habitantes y son incapaces, por su tamaño, de ejercer sus funciones. ¿Ha querido alguien solucionar este problema en esta comunidad? Muy poca gente. Y a los pocos que han intentado plantear una respuesta racional a esto, lo llamaron en su día cierrapueblos. Bueno, oiga, los pueblos se van a cerrar solos sin necesidad de que nadie los cierre. Porque como no hemos querido afrontar la reforma de la ordenación territorial y de la prestación de servicios, nos encontramos en esta situación que, desde luego, no se va a resolver aprobando esta propuesta de resolución. Eso ya se lo puedo asegurar. Esto no se va a resolver así. ¿Por qué estamos en esta situación? Porque vivimos una situación de clientelismo y democracia indirecta que favorece la corrupción y que favorece la permanencia en el poder en las diputaciones del Partido Popular. Fácil, así de sencillo. Es decir, si usted me debe un favor, este es el comienzo de la corrupción. Entonces, ellos prefieren tener alcaldes que deban favores porque ellos saben que si votan a la gente adecuada, pues la Diputación, que tiene un sistema de elección indirecto, una anomalía democrática en este país que persiste, y persiste porque nadie ha querido cambiarla, pues entonces la situación es ideal para el clientelismo. Y es lo que tenemos, una situación clientelar donde los municipios viven del favor de las diputaciones. Diputaciones que son elegidas como resultado de la votación también de los municipios mayores de 20.000, con lo cual, en fin, se deforma la representación. La Diputación, que debe de atender a los municipios menores de 20.000, está condicionada por la votación en las grandes capitales. Y esta y no otra es la razón de la disfunción de esta comunidad. Si las diputaciones fueran elegidas mediante una lista en aquellos pueblos que tienen que ser gestionados por la Diputación, el resultado probablemente sería muy otro. Eso no le conviene a nadie y, sobre todo, no le conviene a quien ejerce el poder de manera ininterrumpida desde hace 40 años en esta comunidad. Por esa razón se mantiene este sistema corrupto, esencialmente corrupto. Hemos visto casos reiterados en unas diputaciones y en otras, desde pistas de esquí en sitios sin nieve, a lo que usted quiera, y se va a seguir manteniendo así, mientras no se cambie la ordenación territorial de esta comunidad. Hubo quien hizo propuestas de cambiar la ordenación territorial, hubo quien, estando en el Gobierno, presentó una reforma de la LOSERGO, y esto no va a cambiar porque no le interesa a quien ejerce el poder de manera continuada en esta comunidad. Por tanto, me va a permitir que me abstenga, estando de acuerdo en lo sustancial,
pero no estando de acuerdo ni en la manera de expresarlo ni en la exposición de los motivos. Entiendo que esta es una cuestión fundamental para el futuro de la comunidad, pero que debe de, alguna vez, enfrentarse desde la seriedad. Y me van a permitir que manifieste también mi sorpresa por lo escaso del orden del día de hoy. Solo 2 puntos, me parece que eso no hace flaco favor a nuestra imagen y, desde luego, mi incomprensión por la retirada de la anterior proposición no de ley, que, hombre, era la primera vez que iba a votar con el Partido Socialista contra el Gobierno Sánchez. Y, me han quitado una oportunidad de oro. Es la primera vez en mi vida que iba a votar a favor del Partido Socialista y contra el Gobierno Sánchez. Buenos días, señorías. En los inicios de la transición, un reconocido maestro de Derecho Administrativo señaló que la Constitución había dispuesto 3 comensales en la tarta de los fondos públicos, pero solo a 2 de ellos el Estado y las comunidades autónomas les había dado cubiertos. Teniendo en cuenta la voracidad de estos comensales, era previsible que las entidades locales se quedaran sin nada. Esta aseveración hoy tiene plena vigencia. Como teniente alcalde he vivido en primera persona la injusticia que describe la proposición. He tenido que explicar a los vecinos que pagan religiosamente sus impuestos por qué no podíamos arreglar su calle. Pues habíamos gastado el presupuesto, por ejemplo, en mantener el consultorio médico, en calefactar la escuela, con unos precios del gasóleo y la electricidad que el Gobierno de Sánchez ha disparado con su política de la Agenda 2030. Vecinos que no entienden por qué su ayuntamiento tiene que pagar servicios que saben que son competencia de la Junta, mientras ven cómo Sánchez, como pago político, condona deudas exorbitantes en otros territorios, por 7 votos. Mientras ven cómo se multiplican los cargos autonómicos en Castilla y León, que no dan soluciones. Efectivamente, como señala la proposición, los ayuntamientos destinan entre el 1 y el 8% de sus presupuestos a competencias impropias, gastos de calefacción y limpieza de escuelas, mantenimiento de consultorios, de residencias, comedores sociales, en algunos casos bomberos, residencias y asistencia social. Estos datos no son anecdóticos, reflejan una realidad sistémica que afecta especialmente a los municipios pequeños con escasa capacidad financiera. La Ley 27/2013, Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, pretendió poner coto a estas competencias impropias, pero, como en muchas ocasiones, desconociendo la realidad local. Su regulación se limitó a permitir que los ayuntamientos las asumieran siempre que no fueran ejercidos por otra administración pública. En definitiva, ninguna novedad sobre lo que se había estado haciendo. El verdadero origen de este problema es el propio Estado de las autonomías, un sistema que ha demostrado ser ineficiente y derrochador. En el modelo territorial diseñado por la Constitución, la mayor parte de las competencias prestacionales, que son las que demandan los vecinos a sus ayuntamientos, fueron atribuidas a las comunidades autónomas. Por eso este modelo puede considerarse fallido. En lugar de ejercer efectivamente las competencias que la Constitución les atribuye, las comunidades autónomas, y en este caso Castilla y León, ha dirigido parte fundamental de su gasto a construir estructuras elefantiásicas, clientelares e ineficientes, sepultando a los ciudadanos bajo una gruesa capa de burocracia. Donde la comunidad autónoma no ha querido llegar, lo han tenido que hacer los ayuntamientos. Durante décadas, tanto el Partido Popular como el PSOE han sido cómplices de este modelo disfuncional. Ambos partidos han tolerado y alimentado un sistema que multiplica estructura, genera duplicidades y traslada responsabilidades sin garantizar recursos. Han convertido a las comunidades autónomas en cortijos electorales, más preocupados por mantener sus clientelas políticas que por prestar servicios eficientes a los ciudadanos. Mientras ellos se repartían el poder autonómico, nuestros pueblos se desangraban pagando competencias que no les correspondían. Y ya no quiero ni hablar de los sistemas de cofinanciación, que muchas veces no se pueden llegar a utilizar subvenciones porque no se puede pagar a lo mejor ni el 30 ni el 40% de ese servicio o de ese asistente social. Este bipartidismo ha perpetuado un modelo en que las competencias denominadas impropias son financiadas mediante subvenciones siempre insuficientes
que no cubren los costes reales y no evolucionan al ritmo de los gastos. Sin embargo, lo que ustedes proponen es, en esencia, que la Junta incremente la paguita, pero el problema es que seguirá siendo paguita. Como decía un interventor de administración local de la vieja escuela, las competencias impropias son como un paso de Semana Santa. Al principio, ayuntamiento, comunidad autónoma, el Estado cargan el paso repartiendo su peso. Pero el ayuntamiento que va adelante va notando cada vez más pesado el paso. Al cabo de un tiempo, mira atrás y descubre que tanto la comunidad autónoma como el Estado han abandonado el paso y se lo carga él en solitario. Creemos que, con todo, en esta proposición no buscan una solución real y sí han tenido la tentación quizá de aprovecharse de este malestar legítimo de los pequeños municipios para alimentar un discurso localista. Y esta PNL puede ser esa prueba. Que la Junta incremente las limosnas a los ayuntamientos no arreglará gran cosa, pero permite explotar la indignación de los vecinos a su favor. La salida no está en engordar más la administración autonómica ni en aumentar el gasto público improductivo. La solución pasa por recuperar para el Estado aquellas competencias esenciales, educación, sanidad, servicios sociales, que nunca debió ceder, garantizando así que todos los españoles tengan acceso a los mismos servicios básicos, independientemente de donde vivan. Los municipios deben dedicarse a lo que realmente les corresponde como administración más cercana al ciudadano, sin verse obligados a asumir responsabilidades que no les son propias. No se trata de castigar a los ayuntamientos, sino de liberarles de cargas que les impidan cumplir eficazmente con sus verdaderas competencias. Como defiende Vox, la única garantía para que los servicios básicos lleguen a todos los rincones de España es un Estado fuerte, unitario y eficiente que no obligue a los ayuntamientos a asumir responsabilidades que no les son propias, mientras las comunidades autónomas derrochan recursos en estructuras redundantes. Señorías, desde Vox reconocemos que el problema planteado por esta proposición es real y acuciante para nuestros pueblos. Nuestros municipios no pueden seguir cargando solos con responsabilidades que corresponden a otras administraciones. Desde Vox creemos que los ciudadanos de Castilla y León merecen algo mejor que seguir alimentando 17 reinos de taifas que solo generan desigualdades y abandono. Merecen un Estado que funcione y unos municipios verdaderamente autónomos para gestionar lo que realmente les compete. Merecen que sus impuestos se dediquen a los servicios que necesitan, no a mantener estructuras clientelares y burocráticas que solo sirven para perpetuar el problema. Por ello, y dejando claro que consideramos que es un parche insuficiente, el Grupo Parlamentario Vox va a votar a favor de esta proposición, pero seguiremos defendiendo la reforma estructural que realmente necesita España para garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a los mismos servicios básicos de calidad. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, debatimos hoy una iniciativa parlamentaria del Grupo Parlamentario Soria Ya. Tiene por objeto instar a la Junta de Castilla y León a mejorar las ayudas y subvenciones que asumen los ayuntamientos por las llamadas competencias impropias. Estamos hablando, señorías, del eterno debate de la financiación de los ayuntamientos en Castilla y León y por ello nos hemos de retrotraer a la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la Ley de 2013, más conocida como de Reforma Local, en la que las entidades locales se las obligó a ejercer competencias que no les fueron atribuidas expresamente, ya fueran como propias o como delegadas. Para poder prestar o seguir prestando servicios actualmente asumidos, debe asegurarse por parte de la Administración competente lo que se denomina sostenibilidad financiera de los mismos. Y esto no se ha logrado, señorías, aún no se ha logrado. De esta manera, los municipios más pequeños están gestionando competencias conocidas como impropias, las cuales, en su mayoría, y la mayoría de las ocasiones, son servicios públicos, muchos de ellos en el ámbito social, imprescindibles para la población del medio rural. Pero, sin embargo, lamentablemente, cada vez llega una financiación más escasa o más estancada por parte de la Junta de Castilla y León. Y eso es lo peor, una financiación cada vez más condicionada, que atenta contra el autogobierno y la capacidad de autonomía que debe tener cada ayuntamiento. Mientras el Consejo de Ministros solo tenemos que ver
y retrotraernos a meses atrás, el pasado mes de junio, de las entregas a cuenta para las administraciones y las entidades locales, que arroja para nuestra comunidad autónoma la cantidad récord de 942 millones de euros para las diputaciones provinciales y 410 para los ayuntamientos de las 9 capitales de provincia, además de lo que perciben el resto de los ayuntamientos. Son cifras récords, señorías, para Castilla y León, destinadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que está ayudando al sostenimiento, lo quieran ver o no lo quieran ver, y a la financiación de los servicios públicos más cercanos, y contrastan con el castigo a ayuntamientos y entidades locales del presidente de la Junta, señor Alfonso Fernández Mañueco, al frente de la Administración autonómica, que es, señorías, que es, lo hemos dicho por activa y por pasiva, de los que peor financian a las entidades locales de toda España e instrumentalizan, además, la Federación Regional de Municipios y Provincias. Así, los fondos con que se financian a nuestras entidades locales, el famoso Fondo de Cooperación Local, además de estar condicionado y atentar contra esa autonomía municipal, está completamente semiestancado. Apenas pequeños incrementos en los últimos años, pero si vemos las cifras y nos retrotraemos al año 2011, prácticamente es un incremento, bueno, pues muy insignificante para lo que debíamos estar, y por lo tanto el Fondo de Compensación, por ejemplo, también sigue a día de hoy sin dotación presupuestaria y sin que se transfiera ni un solo euro por parte de ese fondo a las entidades locales. Las únicas novedades, señorías, en materia de financiación local en esta comunidad autónoma y concretamente en esta legislatura ha sido la resurrección de los teleclubs, y ahora que no hay una sola tienda en el ámbito rural, parece que quieren financiar la apertura de tiendas con unas subvenciones claramente insuficientes. Ese es todo el esfuerzo, señorías, por parte de la Junta de Castilla y León en esta legislatura. Amén, que este viene de la pasada también, del chanchullo de las ayudas directas, en la mayoría de los casos, a las siglas del Partido Popular en ayuntamientos de la comunidad autónoma. Y este grupo parlamentario ha presentado infinidad de propuestas de mejora de la financiación local. Como bien saben, no se nos ha atendido ninguna, pero haré mención a alguna de ellas. Por ejemplo, en incrementar la participación de los municipios en los ingresos de la comunidad autónoma de al menos un 25% en los próximos ejercicios presupuestarios, que no se está haciendo, y que estos fondos, además, puedan ser transferidos a los mismos de manera anticipada, reforzando su incondicionalidad, con distribución directa a los ayuntamientos sin intermediación alguna. Otra propuesta consiste en incrementar el conjunto de las transferencias de la Administración autonómica a las entidades locales, financiación y cooperación económica local, hasta equipararlas al menos a la media de las transferencias de las comunidades autónomas a sus entidades locales en España, o la puesta en marcha y dotación presupuestaria de forma inmediata y con criterios de suficiencia del Fondo Autonómico de Compensación y el Plan Plurianual de Convergencia Interior para corregir desequilibrios económicos y demográficos entre provincias y territorios de la comunidad, que, como saben ustedes, se encuentra en el artículo 32.2 del Estatuto de Autonomía. Otra iniciativa consiste en duplicar las cantidades presupuestadas en ese Fondo de Cohesión Territorial que lleva impertérrito que en 20 millones y creemos que es necesario que al menos se duplique en 40 millones con un objetivo: mejorar esa cohesión territorial, en especial de los pequeños municipios. Hemos dicho por activa y por pasiva que todas las ayudas y subvenciones de la Junta de Castilla y León sean concedidas mediante los procedimientos de concurrencia pública y publicidad. O hemos pedido incorporar al modelo de financiación local el criterio de garantía de financiación mínima por habitante y año, para asegurar la equidad de acceso a los servicios públicos en coherencia con lo establecido en el Estatuto de Autonomía. Hemos pedido incrementar presupuestariamente la cooperación entre municipios para la prestación de los servicios públicos locales. Y hemos instado, me parece que 3, 4, 5 veces, a la tramitación inmediata para la aprobación de la nueva ley de régimen local, con el objetivo, solo uno: reforzar la autonomía local dando valor al marco competencial y a la adecuada financiación de las entidades locales. Hemos instado a la Junta de Castilla y León a avanzar en un nuevo modelo de desarrollo para los municipios rurales, basado en la conectividad, el trabajo en red, la cooperación y una verdadera cohesión territorial. O en actualizar anualmente, que sigue sin hacerse, los pagos del acuerdo marco respecto a la ejecución del gasto por parte de las entidades locales, de modo
que éstas vienen obligadas por una vía de hecho y sin sustento normativo alguno a financiar a la Junta de Castilla y León servicios de su competencia exclusiva. Hemos pedido incentivar la cooperación económica local sectorial de la comunidad, lo que se denomina gestión directa de los servicios públicos locales, particularmente en el ámbito de esos servicios a las personas, educación, servicios sociales y otros. Hemos instado también a establecer criterios de transparencia y objetividad en la asignación de todos los recursos acordados con las entidades locales en la negociación del acuerdo marco. Hemos pedido, por activa y por pasiva, mejorar la ratio de personal financiado tanto en los equipos de CEAS como en los de intervención familiar. Hemos pedido la actualización de todos los convenios que tenemos con las comunidades autónomas, en especial en materia sanitaria y asistencial, y no se está haciendo. Estamos viendo prácticamente pequeños avances en esta legislatura solo con 2 comunidades autónomas, pero, por ejemplo, sigue parado algo tan importante y se ha demostrado este verano cómo ha sido la actualización de estos convenios en materia de incendios. No se ha hecho y me consta que se ha dicho por otros grupos parlamentarios. Termino, señorías, en el ámbito de financiación local, que es lo que en el fondo se traduce de esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Soria Ya. Para el Grupo Socialista, lo hemos dicho más de una vez, es necesario que se dedique al menos el 5% del presupuesto total para mejorar la financiación de las entidades locales. Apenas supera el 3,3% del presupuesto de gastos. Hablamos, señorías, de un plan de cooperación local que supere los 700 millones de euros y que, como saben, y vamos al presupuesto del año 2024, apenas está en 480 millones de euros. Estamos hablando de un presupuesto que ronda los 15.000 millones, 15.500 era el previsto para este año 2025. Sin embargo, la Junta en todas las convocatorias, lamentablemente, sigue más preocupada de la propaganda y de colocar carteles en todas las esquinas de todos los municipios de nuestra comunidad que en establecer una financiación local digna y decente. Por eso, señorías, y en consonancia con nuestras propuestas reiteradas continuamente en esta comisión y en el Pleno, en las que instamos a la Junta a mejorar notablemente las ayudas y subvenciones que asumen los ayuntamientos por las llamadas competencias impropias, apoyamos esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario de Soria. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Hoy debatimos una proposición no de ley en la que se plantea que la Junta de Castilla y León revise las ayudas y subvenciones que destinan los ayuntamientos para la prestación de determinados servicios, incrementando esas aportaciones autonómicas y reduciendo o eliminando las municipales por considerarse competencias impropias. Y de entrada, señorías, conviene recordar que este es un debate recurrente en nuestra vida política, casi cíclico, podríamos decir, sobre lo que se denomina esas competencias impropias de los ayuntamientos. Y digo recurrente porque desde hace años se viene intentando arrojar confusión sobre un marco competencial que a día de hoy, desde este grupo parlamentario, pensamos que sí que está definido de manera clara. Está definido por la Constitución española, está definido por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, por la Ley de Bases de Régimen Local y por la reforma operada en 2013 con la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ya ha sido aquí mencionada. Por tanto, lo primero que debemos subrayar es que los servicios esenciales de educación, sanidad y servicios sociales efectivamente son competencias de la comunidad autónoma. Ahora bien, también en el ámbito local existen competencias claras y reconocidas, derivadas tanto de esta normativa básica que les acabo de nombrar, estatal, como de la normativa sectorial autonómica. Los ayuntamientos, señorías, no son meros espectadores en el esquema competencial que les acabo de nombrar. Muchos de los que estamos aquí conocemos de primera mano la realidad municipal y deberíamos tenerlo presente. Y aunque sí que es preciso hacer ese reconocimiento a la labor que realizan nuestros ayuntamientos en la prestación de servicios básicos, no podemos confundir ese esfuerzo ni desvirtuar el marco legal que ordena nuestra Administración. Los ayuntamientos tienen funciones propias, perfectamente delimitadas y financiadas, y solo en supuestos muy concretos pueden asumir competencias distintas a las suyas. Y cuando así lo hacen siempre bajo 2 condiciones, o así debería de ser bajo estas 2 premisas: que no exista duplicidad con la Administración autonómica y que se garantice la sostenibilidad financiera de dichos servicios.
Y es precisamente aquí donde radica el núcleo de esta cuestión. La legislación vigente lo establece claro. Cuando un ayuntamiento quiere asumir una competencia que no es estrictamente suya, debe obtener un doble informe de la Administración autonómica. Uno que certifique que no hay duplicidad con los servicios de la Junta y otro que acredite que dispone de esos recursos suficientes para prestar ese servicio. Por tanto, señorías, no es posible hablar de un déficit de financiación autonómica en competencias que por ley los municipios solo ejercen si voluntariamente deciden hacerlo y si cuentan con los medios para ello. Además, conviene recordar, y ya lo ha nombrado, la Ley de Ordenación de Servicios del Gobierno del Territorio de 2013. Recordar que la Junta de Castilla y León fue pionera en ordenar esta cuestión y que incorporó mecanismos de colaboración y coordinación para evitar precisamente esas duplicidades ¿sí? Y garantizar una prestación eficiente en estos servicios públicos. Existen comisiones provinciales de colaboración entre delegaciones territoriales, diputaciones, entidades locales y que actúan precisamente para armonizar la gestión de esos servicios concurrentes como es el desarrollo económico. La clave aquí no es confundir el debate de las competencias con el debate de la financiación. Puede haber ayuntamientos que consideren que las competencias que ejercen no están suficientemente financiadas, pero siendo competencias atribuidas por ley estatal, el modelo de financiación local del Estado es el que debe contemplar su coste efectivo. No se puede trasladar este debate al Gobierno económico porque sería tanto como desvirtuar ese marco legal vigente. Y conviene recordar que Castilla y León, que los municipios participan de manera estable en los tributos propios de la comunidad. Cada año reciben transferencias perceptibles y estables que les permiten financiar sus competencias y decidir autónomamente en qué destinarlas. En paralelo a esta cuestión, desde hace años venimos reclamando al Gobierno de España que afronte la imprescindible reforma del modelo de financiación local y autonómica, y es donde está, pensamos desde este grupo parlamentario, el verdadero nudo del problema. En definitiva, esta proposición no de ley vuelve sobre un debate superado, un debate que plantea una conclusión equivocada, porque Castilla y León sigue avanzando en clarificar esas competencias locales y la Junta de Castilla y León ya ha creado esos instrumentos para evitar duplicidades y reforzar la colaboración interadministrativa y no precisamente duplicar esas aportaciones autonómicas a costa de las municipales, sino exigir al Estado un modelo de financiación local justo y suficiente. Porque, miren, Pedro Sánchez solo se ayuda a sí mismo, bueno, y a sus socios separatistas e independentistas. No ayuda a Castilla y León ni ayuda a nuestros municipios, como ha dicho el señor Briones, del Partido Socialista. Por todo ello, desde este grupo parlamentario no podemos votar a favor de esta proposición no de ley presentada. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias a todos por sus aportaciones. Señor Igea, coincido con usted. Los municipios no son capaces de cumplir con todas sus obligaciones. Tampoco se ha abordado la organización territorial de Castilla y León. No creo que la fusión de municipios o la supresión de diputaciones sea la solución. Y de suprimir algo que no funcione sería la forma de elegir, en todo caso, diputados provinciales. Pero no es el tema. Señora Pérez, no sé si el origen del problema son las comunidades autónomas, pero nosotros aquí proponemos una solución. Hombre, localista esta PNL no es porque nos referimos a toda Castilla y León y proponemos cambiar un sistema autonómico que excede las capacidades de esta comisión y de las Cortes. Gracias por su apoyo. Señor Briones, gracias también. Y coincido con usted en que la financiación actual es escasa y atenta contra la autonomía municipal. De eso va la propuesta. Y, por cierto, sobre la apertura de tiendas, recuerdo que lo propuso Soria ya y que Vox y Partido Popular lo rechazaron. Señora Rincón, si algo es recurrente es porque está mal hecho. Y es lo que pienso yo. Y no es un debate superado, la verdad. Es una realidad que sufren muchos municipios. Así que lo dicho, gracias a todos por sus aportaciones. Gracias. Concluido el debate. Procedemos a la votación de la proposición no de ley. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? 7. Abstenciones. 1. Por tanto, 18 votos emitidos, 10 a favor, 7 en contra y con una abstención queda esta proposición no de ley debatida aprobada.